Vamos, tuvimos una breve falla técnica, pero ya está corregida. Continuamos entonces con el profesor Hernán Zamora, que bueno, tú le indicas a Demiro cuando te pone la presentación. Adelante. Buenos días para todos, compañeros y compañeras. Bueno, nosotros vamos un poco a conversar sobre el cambio climático, qué es, cuáles son sus causas, su propia dinámica y entender además cómo el cambio climático responde a una lógica de los modelos de desarrollo y cambiando la escala, como lo decía el compañero ministro Ricardo Menéndez, entender a nivel planetario cómo se maneja esto, incluso entender cómo en la escala planetaria el cambio climático está asociado al uso del territorio. Primero es que cuando hablamos de cambio climático, nosotros estamos hablando de cambios que se dan en largos periodos de tiempo. El último cambio climático de manera natural que se dio en nuestro planeta ocurrió hace 150.000 años. La última glaciación, que una vez que finaliza, da inicio a el Holoceno, o sea, es decir, a este periodo climático que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, son cambios en los patrones, en los elementos que son recurrentes y más o menos permanentes en el tiempo, el funcionamiento del clima. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos estamos presentando el fenómeno del cambio climático en la actualidad, básicamente su primera expresión es un cambio en las temperaturas. Pero además cuando hablamos del cambio de la temperatura, estamos hablando del cambio de la temperatura a nivel planetario. Hay un incremento de la temperatura. El incremento de la temperatura incide, obviamente, en el aumento de las precipitaciones, porque al aumentar la temperatura de la atmósfera, aumenta el proceso de evapotranspiración, por lo tanto, aumenta la concentración de humedad en la atmósfera, aumenta los procesos de precipitaciones, se desplazan los vientos, hay un cambio en la circulación oceánica, porque es importante entender que eso que se llaman, digamos, el gran regulador de la temperatura en el planeta son las circulaciones oceánicas, las corrientes oceánicas, que cuando se les modifican sus condiciones de temperatura, cambian las condiciones de humedad, cambian por lo tanto las condiciones de precipitación, cambian las dinámicas de los vientos, y todo esto asociado a el cambio en el proceso de insolación a nivel planetario. Esto nos lleva entonces a lo que se está asociando en este momento al proceso acelerado de cambio climático, que es la gran producción de gases de efecto de invernadero. ¿Qué son estos gases? Estos gases, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonados, son básicamente gases resultados de la acción antrópica, es decir, ellos se dan de manera natural, el dióxido de carbono, el metano, existen de manera natural, pero, por ejemplo, todo el proceso de emisión de las plantas, de las fábricas, que queman combustibles fósiles, generan dióxido de carbono que se concentra en la atmósfera y no se disipa. Las grandes siembras, las grandes áreas de producción pecuaria, y cuando hablamos de grandes áreas estamos hablando de miles de hectáreas en un modelo de desarrollo agroindustrial que genera grandes producciones de metano, pero además nosotros nos enfrentamos a una concentración de los hidrofluorocarbonados y los perfluorocarbonos, resultado de la actividad de la producción de muchos de los componentes electrónicos que hoy en día utilizamos, los teléfonos, las computadoras y los grandes elementos de carácter electrónico. Las quemas y la deforestación descontrolada.
Porque, ¿qué sucede? Cuando yo voy quemando la superficie, la cobertura vegetal, voy generando dióxido de carbono, voy generando una gran capa de humo o una gran capa de gases que evitan que el sol que incide sobre la superficie terrestre salga del planeta, como ponía el ejemplo el ministro, de un carro que se deja, de un vehículo que se deja llevando sol en la calle. Pero eso está sucediendo a nivel planetario. Entonces, la producción industrial no planificada, sino desarrollada en función de los intereses de los países, de los grandes hegemones, la siembra, el proceso de siembra, ojo, y en esto insistimos, no es el conuquero, no es la pequeña producción, no son las producciones de las comunas, sino las grandes plantaciones que se generan utilizando transgénicos, donde se sustituyen los productos o los productos naturales tradicionales por maíz transgénico, las grandes plantaciones de soya, la sustitución de bosques para la producción de ganado, obviamente, inciden en el aumento de los gases de invernadero. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de este proceso que desde el punto de vista, digamos, físico-natural, ha sido potenciado por la actividad del hombre, nosotros nos encontramos que digamos, se han generado espacios para la discusión, para el debate, dentro de este mismo modelo de desarrollo, y en esto nos vamos a detener, como han sido la Cumbre de la Tierra en Río, que en 1992 finalmente decidieron entender las 12 mayores países en desarrollo industrial, se dieron cuenta y generaron una cumbre, la Cumbre de la Tierra que se hizo en Río de Janeiro, donde asumen que el tema del cambio climático es real. Hay un problema de aumento de la temperatura del planeta, resultado de la concentración de gases de efecto invernadero. Luego en 1997 se firma el protocolo de Kioto en Japón, que se da el encuentro en Kioto donde se presenta el protocolo que es firmado en el 2005, donde en este evento, este instrumento, trata de normar a los grandes países desarrollados la cantidad de emisiones que se genera a la atmósfera, los gases de invernadero. Ahora bien, ¿qué sucede? Países como Estados Unidos, China, Australia se niegan a firmar el protocolo de Kioto. ¿Por qué? Porque el protocolo de Kioto reduce, controla la cantidad de gases de invernadero que se pueden generar y que tienen que ver con los modelos de desarrollo que han venido plantándose, el modelo de desarrollo capitalista, además profundamente voraz, montado sobre el consumo, no lo firmo. Y entonces, ¿cuál es la alternativa que se plantea? Yo voy a seguir generando la misma cantidad de gases de invernadero, pero voy a generar recursos, voy a invertir en los países cuyo nivel de desarrollo no es lo suficientemente grande, es decir, eso que llaman países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y voy a generar la cantidad de gases de invernadero que se supone ese país debería estar generando si estuviese montado en un proceso de desarrollo. Básicamente, se convierte en una especie de compra, de cosificación y compra del medio ambiente. O sea, estoy comprando el planeta, estoy comprando las condiciones naturales, voy a seguir generando gases de efecto invernadero, pero yo te pago porque tú no los estás invirtiendo. Entonces, en ese modelo de desarrollo, donde sigue concentrándose a nivel planetario la riqueza en los mismos 12 países desarrollados, en lugar de fortalecer un modelo de desarrollo sustentable, ambientalmente sostenible en los países que no lo tienen, sencillamente yo les pago para que ellos me vendan su capacidad de aire libre, de aire no contaminado. El año 2015 se hace la Cumbre de París, donde se revisa el protocolo de Kioto y nos encontramos más o menos en el mismo escenario.
Estados Unidos se niega a firmar el protocolo de Kioto, retira los recursos que, que pone como país en las Naciones Unidas para todo lo que tiene que ver cumplir con los acuerdos del protocolo de Kioto, porque eso implica un cambio en su modelo de desarrollo e incluso genera un tema que es la expresión de la máxima cosificación del medio ambiente, que es lo que llaman la huella de carbono, es decir, cuántos gases de invernadero soy yo capaz de generar como individuo, como sociedad, como país. Ahora bien, eso tiene un valor de uso, por lo tanto es una mercancía. Yo pago por la cantidad de aporte a la huella de carbono y en teoría debo trabajar para cambiar mi matriz energética para reducir el aporte a la huella de carbono. Y aquí yo voy a hacer una importante acotación. Nosotros en Venezuela, nuestra matriz energética es básicamente una matriz energética producto de la energía hídrica. Es decir, nosotros no somos un país, como país en general, cuya huella de carbono sea producto de la generación de energía eléctrica. O sea, nosotros, básicamente todo nuestro país, la energía eléctrica que se produce viene del Guri, es hidroeléctrica. Por lo tanto, no es como sucede en Estados Unidos, en China y en otros países que tienen las centrales que generan electricidad, utilizan combustibles fósiles. Pero fíjense, cuando hablamos del tema de la espacialización, hay un dato bien interesante. África, todo el continente africano generó en el 2019 2.9 millones de toneladas de residuos electrónicos, es decir, de residuos productos de los teléfonos celulares, de las computadoras, de las neveras inteligentes, de todos esos elementos de desarrollo tecnológico desde la electrónica que se llaman inteligentes, y se generaron en África. Resulta que no se producieron en África, se producieron en Europa, en los Estados Unidos, y los depositan, los botan en África, pero queda como si fuese África que lo generó. No hay un proceso de desarrollo, no hay un proceso de transferencia tecnológica para que entonces sea África quien realmente produzca, sino que sencillamente hay un proceso de deposición de residuos sólidos tóxicos y peligrosos en África, y le pagan a los países por eso. Por eso es importantísimo cuando nosotros revisamos todo el tema de los gases de efecto invernadero y hablamos de el vertido de los residuos sólidos, donde los residuos electrónicos forman parte de ellos y son grandes generadores de hidrofluorocarbonados, por ejemplo. Tenemos que entender que hay una espacialización. Yo lo saco de Europa, yo lo saco de Estados Unidos, los saco de mis territorios altamente desarrollados y los vierto en los territorios, en los países donde básicamente yo no habito. Y África se ha convertido en un gran basurero de electrónica. Y, sin embargo, participa en la generación de efectos invernaderos. Por eso es que es tan importante entender que el modelo de desarrollo del capital, hoy en día, su acento no es en la reducción, en la praxis, no es en la reducción de los gases de efecto invernadero, sino es ver cómo yo los distribuyo. Porque, por ejemplo, ahorita hay un boom con el tema de los vehículos eléctricos que producen, no generan CO2, cosa que no es cierto. Cosa que no es cierto, porque además esos vehículos eléctricos no funcionan con energía solar. Necesitan conectarse a sistemas eléctricos que son resultados de la quema de combustibles fósiles. Lo que pasa es que hay una lógica en el capital y un cambio en los patrones de consumo, pero que siguen llevándonos a la producción de gases de efecto invernadero, pero además a nivel global están espacializados básicamente en los productores que son los 12 países, los grandes hegemones, la producción de bienes de consumo, y nosotros, los países del otro mundo, que somos los grandes consumidores de sus productos. Y eso es fundamental en la lógica del capital. Básicamente es una reorganización de los mercados. Y eso nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta sobre un territorio bien particular, la Amazonía.
ahorita estuvo además en la palestra durante las elecciones en Brasil. La Amazonía, que es el gran pulmón del planeta, la cuenca del Amazonas, que surge en la vertiente oeste de los Andes, básicamente se encuentra con una fuerte presión por las grandes empresas transnacionales de la producción de productos cárnicos, Verbigracia, McDonald's, o sea, no son granjas de McDonald's, son empresas que producen la carne que consume McDonald's. Y lo que hacen es que van deforestando para ampliar las áreas para la producción agrícola. Pero es que ni siquiera es que es un modelo de producción agroindustrial, es decir, yo amplío mis áreas para la producción y voy generando un modelo de desarrollo en el territorio que permita generar capacidades y generar recursos. No, yo genero, crío el ganado, lo mato y lo exporto. Es decir, yo ni siquiera soy un consumidor como país. Y eso es parte de ese modelo. Por eso insistimos en que todo el proceso de cambio climático tiene, más allá de sus razones naturales, o perdón, de sus razones ambientales, del aumento de la temperatura no aumenta sola. La temperatura aumenta resultado de un modelo de desarrollo montado sobre la lógica del consumo. En la Amazonía yo voy deforestándola, incluso cambio las regulaciones para eso. ¿Qué es lo que entonces se plantea? Que forma parte de los imaginarios que también el cambio climático ha marcado, es que en muchos mapas vemos a toda la cuenca del Amazonas como territorio que debe pertenecer o a los Estados Unidos o bajo la administración de países altamente desarrollados. Asimismo lo dicen los mapas. No es mera propaganda. Es básicamente la construcción de imaginarios. ¿Por qué? Porque el cambio climático debe ser controlado y manejado por quienes son los grandes productores de los gases de invernadero que generan el cambio climático. Entonces, por lo tanto, es importante, como bien lo decía el ministro, y aquí hay un tema de escala, entender que el cambio climático es multidimensional. No solo es un proceso resultado de los cambios de las variables ambientales, son las variables ambientales, las económicas y las sociales a nivel planetario quienes están incidiendo en el cambio climático. Ciertamente, de mantener la tendencia y seguir montados en el modelo de desarrollo de la lógica del capital, basado en la gran acumulación resultado de la generación de bienes de consumo, no importa que sea un vehículo eléctrico. Yo, como especie, estoy condenada a, por supuesto, la desaparición. Y eso que la última vez se tardó 150.000 años, lo voy a vivir probablemente en 50 años. De hecho, hay un pueblo en el norte de Noruega cuya temperatura subió 6 grados. Es decir, el permafrost, el glacial donde estaba desarrollado ese pueblo desapareció, porque 6 grados implica un cambio completo de clima. En este caso pudiera ser microclimático, pero un cambio completo que implica desaparición de especies, cambios de patrón de ocupación del territorio, cambios de modo de vida, incluso cambio de elementos de carácter cultural. Bueno, muchísimas gracias.